7 de la mañana, 14 minutos. Para nadie es un secreto que en Colombia muchísimas familias están en este momento esperando cumplir el sueño dorado, tener casa propia. Pero no es fácil, dadas las condiciones de nuestro país, de desigualdad, de pobreza y sobre todo agravadas por esta crisis sanitaria y pandemia. Pero el Congreso de la República acaba de aprobar, y ya le falta muy poco para ser ley de la República, una iniciativa que abre una luz de esperanza para todas estas familias que están en busca de ese inmenso propósito. Jennifer Arias, representante del Centro Democrático, nos acompaña a esta hora de la mañana, ponente de esta iniciativa en el Congreso de la República. Qué gusto tenerla a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Muchísimas gracias y por supuesto muy contentos de estar acá contándole a los colombianos estas buenas noticias de vivienda. Muy buenas noticias. Si quieren ustedes, televidentes, cojan papel y lápiz porque es clave todo lo que vamos a decir en esta mañana. Bueno, lo que va a decir la representante orgullosamente llanera, por cierto, ¿no? Llanera, por supuesto que sí, muy contenta. Hablemos de los números y de los datos. En este instante hay esta preocupante cifra: 600.000 familias que no tienen casa en este país. Así es. Pero son muchos más los que no tienen una casa digna. Correcto. Es diferente, ¿por qué? Bueno, la diferencia es muy sencilla. Hay familias que tienen un techo pero no tienen condiciones dignas. Por ejemplo, no tienen baños, no tienen cocina, no tienen piso. Y eso hace que tengamos un déficit en calidad, cualitativo. Este déficit es el cuantitativo, la cantidad. Pero esto es muy grave, sobre todo en el sector rural, que es donde tenemos el mayor déficit, tanto cualitativo como cuantitativo en nuestro país. Hablemos de las medidas, de los anuncios, de lo que trae esta ley. ¿Qué es? Bueno, esta ley está dividida en tres temas básicamente: lo que tiene que ver con vivienda urbana, vivienda rural y todo lo que tiene que ver con entrenamiento territorial. En el tema de vivienda, y vamos a hablar entonces, primero la más importante para mí, que es la vivienda rural. Nuestro país en lo rural tiene una deficiencia cualitativa y cuantitativa de 1.5 millones de hogares. Es muchísimos hogares que no tienen o una casa o no la tienen digna. Este tema de vivienda de interés cultural que se da a las viviendas de interés rural es básicamente para que las personas puedan acceder fácilmente a sistemas constructivos locales. Por ejemplo, en el eje cafetero La Guadua. Cuando uno ve mucha construcción en Guadua, pero hoy no es posible hacerlo como una vivienda de interés social rural. Entonces, esto es muy importante. También le vamos a facilitar el acceso a los créditos en vivienda rural, que hoy no existen. Y una cosa bien interesante, y es que vamos a poder tener inversión privada en obras por impuestos, obras por regalías, en donaciones, en todo lo que tiene que ver con vivienda rural. Hablemos, por ejemplo, de un caso concreto, para que nuestros televidentes vayan entendiendo. Perfecto. Si una familia que vive en el campo, en zona rural, quiere comprar casa, pero resulta que ni siquiera tiene el dinero para la cuota inicial, ¿qué puede hacer? Ese es el mayor problema que tienen los colombianos. Siempre le dicen a uno, no tengo la cuota inicial. Entonces, por ejemplo, una casa que vale 100 millones de pesos, la cuota inicial es de 30 millones. Eso es lo que no tiene la familia. El gobierno nacional le financia 26 millones, es decir, que le quedan pendientes 4 millones. Pero esos 4 millones la familia no le toca sacarlos ya mañana porque no lo tiene. Sí, ¿cómo lo ahorra los si no tiene? ahorra de a poquito, un año y medio, de a poco con cuotas y completa la cuota inicial. Pero ¿qué pasa? Le quedan faltando 70 millones, que es el cierre financiero. Nosotros, ¿qué hicimos en esta ley y qué es lo que queremos hacer? Que esta financiación sea fácil para las familias. Las familias muchas veces no tienen los suficientes ingresos y entonces el banco le dice, no le puedo prestar. Sí, la interrumpo porque justamente pasa eso. Claro. Es decir, si no tiene para la cuota inicial, a los ojos de un banquero, mucho menos va a tener para cubrir el crédito de 70 millones, que es el resto del valor de la vivienda. Entonces, ¿qué hace esta ley para poder darle ese chance a la familia? Tres cosas básicamente. La primera y la más importante es que se habilitan unos bonos hipotecarios que son una garantía de respaldo del gobierno nacional a ese crédito. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy como familia a acceder a este crédito, pero soy una familia de pronto de alto riesgo, el banco me dice que no. Si yo tengo una garantía sobre ese préstamo, entonces el banco me va a decir que sí, y eso es súper clave. En otras palabras, el Estado, el gobierno se vuelve codeudor. Es más o menos así, es más o menos la lógica, garantía sobre una crédito hipotecario, porque por supuesto la hipoteca es la garantía, pero el banco le dice al Estado, usted me respalda esta deuda, y el Estado le dice, yo le respaldo la deuda para que la familia pueda acceder. Sí. Y lo otro que es muy importante es que
no van a haber plazos menores de 30 años. Entonces a veces los bancos le dicen, si usted tiene 50 años, le dicen, no, solamente le puedo prestar a 15. La garantía aquí es que no hay plazos menores de 30 años. ¿Por qué? Porque eso hace que la cuota de ese crédito que va a pagar la familia sea muchísimo mejor y, por supuesto, mucho más O sea, asequible. el crédito podría ir hasta 30 años. Mínimo 30 años. ¿Mínimo 30 años? Mínimo. O sea, podría ser más de 30 años. Claro, ¿por qué? Porque si, por ejemplo, una persona que tiene 25 o 30 años quiere acceder, perfectamente lo puede hacer. Pero una persona que tiene 50, le dicen, no, usted no puede menos de 15, y son muy altas las cuotas mensuales. Entonces, lo que nosotros queremos aquí es tener una obligación de que no sea a menos de 30 años. ¿Para qué? Para que la cuota sea muchísimo más fácil para pagar las familias. Que es que una familia... literalmente la va a durar pagando toda su vida. Claro, pero que una familia se ganó la lotería, mejoró su estado, pudo conseguir un trabajo mejor y la pudo pagar antes, perfectamente la puede pagar. Y esta ley tiene una cosa muy importante, o dos temas muy importantes. El primero es que antes no podían utilizar la casa antes de los 10 años. Eso le iba a preguntar. Déjeme, representante, tener precisamente un informe de una familia de esas colombianas, trabajadora, rebuscadora, echada para adelante, pero que no ha podido cumplir ese propósito y la ilusión de tener casa realmente la ve todavía muy lejana. Tatiana Gordillo nos tiene el informe. La situación es preocupante. Acaban de escuchar ustedes de unas 6 personas que entrevistamos en la calle, solo una tiene vivienda propia y se demoró más de 40 años en poder obtenerla. Vamos a hablar ahora sí con Paola. Bueno, Paola, ¿usted cuántos años duró para poder conseguir esa casa? ¿Cómo la terminó o la empezó a pagar y qué pasó después? Pues la verdad, duré más de 10 años tratando de poder conseguirla. Cuando ya lo pude hacer, recurrimos a un banco, a un préstamo. A partir de que pasó todo esto de la crisis y demás, empezamos a atrasarnos y demás, pero los bancos no dan espera. No perdonan. Ni una sola. Empiezan ese proceso de embargo y demás, y lo peor es que te mandan a desalojar, debes dejar tu vivienda, y aunque ya no vives en ella, debes seguir respondiendo, sigue siendo tuya, pero en solo papeles. En este momento usted está viviendo en arriendo, ¿le tocó salir de su vivienda propia por ese proceso de embargo? Sí, señoras, allá nos tocó desalojar nuestra casa que con tanto esfuerzo conseguimos, pero sostenerla en estos momentos ha sido imposible y ya pues nos toca en arriendo. ¿Es difícil tener una casa propia en Colombia y además sostenerse en esos pagos? Sí, es muy difícil porque luego que no puedes conseguirlo, de verdad que se vuelve imposible tenerlo. Bueno, muchas gracias, Paola. No es solamente la cantidad de personas, más de 600.000, que en este momento no tienen vivienda propia, sino aquellas que lo intentaron, lograron obtener los créditos y debido a atrasos en las cuotas, pues empiezan a perder esa vivienda que tanto les ha costado. Según expertos, las probabilidades de que esta situación en Colombia empeore son muy altas debido a la crisis ocasionada por el COVID-19. Desde el noroccidente de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol. ¿Contempla algo esta ley frente a la posibilidad de darle una mano, una ayuda a aquella familia que por una situación económica se retrasa en el pago de las cuotas del crédito? Por eso buscamos que sea a 30 años, para que las cuotas no sean tan altas y que las familias, digamos, las puedan pagar. Pero por supuesto, ¿qué se busca? Que por ejemplo, las tasas de interés del Fondo Nacional del Ahorro, que tiene recursos públicos, sean menores. ¿Para qué? Para que las familias puedan acceder con mayor facilidad. Lo que hoy ocurre es que una familia se queda colgada, como decimos coloquialmente, y no tiene cómo pagar. ¿Qué pasa? Que el banco esa plata la saca del dinero de los ahorradores, entonces tiene que responder. ¿Qué estamos buscando, digamos, en esta época de pandemia? Que se hagan unas renegociaciones, que no hayan desalojos, porque hoy entendemos la situación. En la ley no lo contemplamos, se tiene contemplado en políticas, digamos, aparte en el ministerio, en el entendido que esto es un tema que es transitorio y no es permanente. Hablemos ahora de otra serie de anuncios y de cosas que trae esta ley, como por ejemplo, se levanta la restricción para vender la casa si es subsidiada por el gobierno. Así es. ¿Cómo quedó eso?
Ahí hay dos cosas importantes. La primera es que si uno tuvo un subsidio de mejoramiento para mejorar su casa, ahora sí puede acceder a un subsidio para comprar casa, cosa que no existía. Si uno tenía un mejoramiento, no podía comprar casa nueva. Y lo segundo es que tenía una restricción para venderla. Hoy, que era 10 años, hoy la redujimos a 5 años con el entendido de que la persona de pronto quiere cambiar su casa o que de pronto su núcleo familiar ya no es el mismo, entonces sus hijos van a salir y necesitan poder vender la casa para poder acceder a otra casa. Entonces creemos que es importante reducir el tiempo de permanencia en ese hogar. Esta ley vuelve la vivienda como una política de Estado, es decir, ningún presidente ni un nuevo gobierno podrá cambiarla. Esa es la intención. Lo que buscamos con esta ley es que la vivienda sea algo fundamental, un derecho fundamental que lo tenemos en nuestra Constitución, pero que cada gobierno lo va cambiando a su acomodo o según su política. Lo que queremos es que esto sea una prioridad de Estado y no de gobierno. Obviamente cada gobierno tendrá sus propios programas, pero debe ser una política de Estado. Esto me llama la atención, el maltratador pierde el beneficio del subsidio o del apoyo del gobierno si golpea a su esposa, a su compañera, la maltrata y pasa el beneficio a la esposa. Así es. Nosotros en el Congreso de la República incluimos este artículo que es muy importante, sobre todo en todo el tema de violencia intrafamiliar, y queremos proteger de esta manera a las mujeres que muchas veces se aguantan el maltrato solamente porque tienen miedo y no tienen dónde estar o no tienen dónde vivir. ¿Y hay algún tope, un monto especial máximo para subsidiar, para...? La BIS tiene un tope especial que son 118 millones, la vivienda de interés social, y la no BIS son 450 millones, que es la vivienda de no interés social. Claro. Bueno, pues ahí está, es la representante del Centro Democrático, Jennifer Arias, a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol, explicándonos sobre los alcances de esta ley que se espera entre en vigencia, ¿cuándo? Esperamos que ya el próximo año esté en vigencia totalmente. Bueno, y que se espera beneficie a miles y miles de colombianos. Muchas gracias, representante, por estar aquí. A ustedes muchas gracias, un saludo.